Hola chicos, buenos días. Vamos a iniciar con el último capítulo de este curso, que es el capítulo 21. Acá vamos a tratar sobre ataques hacia aplicaciones y código malicioso. Este capítulo tiene 8 tópicos que tratan sobre malware, la prevención de malware, los ataques hacia las aplicaciones, las vulnerabilidades por inyección de código, la explotación de vulnerabilidades del tipo de autorización, también del tipo web, los controles de seguridad de las aplicaciones y las prácticas de codificación segura. Entonces vamos a iniciar con malware. Malware es un término que abarca cualquier tipo de software malicioso diseñado para dañar o explotar cualquier dispositivo, servicio o red. Puede incluir varios tipos de amenazas como virus, gusanos, troyanos, ransomware y otros más de los que vamos a hablar en unos minutos. Las técnicas de propagación y las tecnologías que utilizan aquí son básicamente las que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Que son 4. La primera de ellas, que es Master Boot Record Viruses, que infectan el sector de arranque de un disco duro, ¿no? Activándose al encender el sistema. El segundo, que es File Infector Viruses, donde se adhieren a archivos ejecutables como .exe, ¿no? Y se activan al abrir esos archivos. Macroviruses, que atacan archivos como macros, como documentos de Word o Excel, activándose al abrir dichos archivos, ¿no? De hecho, por eso los puse así en la imagen, ¿no? Para que se entienda que están relacionados a archivos que podrían bien ser de Office. El otro, que es Service Injection Viruses, que infectan procesos legítimos del sistema operativo para ejecutarse de forma oculta y evitar la detección. Las tecnologías de los virus evolucionan para evadir la detección y obviamente causar mayor daño. Los virus a menudo implementan técnicas avanzadas como las que estoy mostrando a continuación, ¿no? Multipartite viruses, que infectan múltiples partes del sistema, como archivos y el sector de arranque, ¿no? Lo que comenté hace unos segundos. Y obviamente también dificulta su eliminación. Stealth viruses, que ocultan su presencia al desviar o modificar funciones del sistema, evitando ser detectados por antivirus. Polymorphic viruses, que cambian su código de forma regular para evadir los patrones de los programas antivirus. Y también encrypted viruses, ¿no? Que cifran su propio código para ocultarse, descifrándose solo cuando están listos para ejecutarse. Los hoax son mensajes falsos creados de manera deliberada, que se propagan principalmente a través de correos electrónicos, redes sociales o mensajes. Su objetivo principal es engañar a las personas para que realicen acciones basadas en información errónea, ¿no? Para que estas personas tomen alguna acción basada en la información que les llega, como reenviar tal mensaje, ¿no? Descargar malware o proporcionar información personal del usuario hacia esta persona que solicita información, ¿no? Hacia este atacante en realidad. O algunos también desinforman e incluso pueden generar hasta daños financieros, ¿no? Cuando se genera una propagación masiva de este tipo de mensajes. Una bomba lógica o logic bomb es un tipo de malware que se activa cuando se cumplen ciertas condiciones específicas en el sistema, como una fecha, la apertura de un archivo en particular, el inicio de un programa, el inicio de sesión en un sitio web o la eliminación de un usuario. Hasta que se cumplen ciertas condiciones, la bomba lógica permanece inactiva y oculta, lo que dificulta su detección. Su objetivo es ejecutar acciones maliciosas como borrar datos, corromper archivos o dañar sistemas. Un caso real y conocido de una bomba lógica ocurrió en 2006, cuando un ex empleado de la compañía de seguros VS Payne Weber, que en realidad este señor se llamaba Roger Duronio, plantó una bomba lógica en los sistemas de la empresa. Duronio estaba insatisfecho con su trabajo y con su sueldo, obviamente, y programó el malware para que se activara el 4 de marzo del 2002. La bomba lógica causó graves daños, borrando archivos y desestabilizando varios servidores de la empresa, lo que resultó en pérdidas millonarias para VS. Como ven, las bombas lógicas pueden ser usadas por empleados descontentos para causar daños significativos a las empresas. Duronio fue condenado por sabotaje informático y también fue sentenciado a prisión.
Por si acaso, no les estoy dando ideas, ¿no? Es solo un ejemplo de la vida real y las consecuencias que tienen de tomar este tipo de acciones. Un caballo de Troya o Trojan Horse es un tipo de malware que se disfraza de software legítimo o inofensivo para engañar a los usuarios y hacer que los descarguen o ejecuten en sus dispositivos. Ya una vez instalado, el troyano puede robar información personal, abrir canales de comunicación para permitir el acceso remoto del atacante, ¿no? Que también es conocido como Remote Access Trojans o RATs, ¿no? Por sus siglas en inglés, o descargar y ejecutar otros tipos de malware. A diferencia de los virus, los troyanos no se replican por sí mismos, pero son extremadamente peligrosos por su capacidad de ocultarse bajo la apariencia de programas confiables. Incluso se utilizan criptomonedas para robar energía al usuario y poder minar bitcoins. Los worms o gusanos son un tipo de malware que se replica a sí mismo y se propaga automáticamente a través de redes sin necesidad de interacción humana, a diferencia de los virus. Los gusanos suelen aprovechar vulnerabilidades en sistemas y redes también para infectar otros dispositivos y hacer que su propagación sea masiva, ¿no? Ahora, esto también puede saturar las redes, ralentizar sistemas y causar daños significativos. Stuxnet es un gusano informático altamente sofisticado descubierto en 2010, diseñado específicamente para sabotear sistemas industriales. Fue creado para atacar sistemas de control industrial SCADA, como los utilizados para gestionar equipos en plantas nucleares, fábricas y otras infraestructuras críticas. Fue utilizado para atacar las centrifugadoras utilizadas en el programa nuclear de Irán, pero no voy a entrar en detalle en este tema, solo lo que he mencionado hasta el momento. El spyware es un tipo de malware diseñado para espiar las actividades del usuario sin su consentimiento. Recopila información como contraseñas, historial de navegación, correos electrónicos e incluso detalles de tarjetas de crédito y la envía a terceros, o sea, atacantes. Los spyware a menudo se instalan ocultos dentro de otro software aparentemente legítimo. El adware es un software que en realidad no es algo que el usuario desee, ¿no? Porque muestra anuncios publicitarios intrusivos en el dispositivo. A menudo viene incluido en aplicaciones gratuitas y su propósito principal es generar ingresos mediante la publicidad. Aunque, como les comentaba, no siempre es malicioso, puede ralentizar el sistema y comprometer la privacidad al rastrear la actividad del usuario para mostrar anuncios personalizados. El ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos del sistema de un usuario o bloquea el acceso al dispositivo, exigiendo un rescate. Ransom, ¿no? De ahí viene la palabra. A cambio de la clave de cifrado o el desbloqueo. Los atacantes suelen solicitar el pago en criptomonedas para evitar ser rastreados. Seguramente muchos se han preguntado si se debe pagar por un rescate o no. Lo que sucede es que generalmente se desaconseja pagar el rescate por las siguientes razones. No hay garantía de que vayas a recuperar los datos. Aunque se pague el rescate, no es seguro que los ciberdelincuentes desbloqueen o devuelvan los datos. Y esto incluso incentiva más ataques, ¿no? Porque pagar fomenta ese tipo de delitos, ya que demuestra a los atacantes que eso es realmente rentable. Y también puede generar riesgos adicionales, ya que al pagar puede ser blanco de futuros ataques o incluso recibir malware adicional. Las autoridades fomentan la denuncia del incidente, ¿no? La colaboración con las autoridades y el uso de copias de seguridad y también medidas de recuperación en lugar de financiar a estos delincuentes. Las vulnerabilidades de día cero son fallos de seguridad en software desconocidos por los desarrolladores, pero descubiertos y explotados por los atacantes antes de que existan parches de seguridad disponibles. Existen dos razones principales por las cuales los sistemas se ven afectados por estas vulnerabilidades. Uno de ellos es el retraso necesario entre el descubrimiento de un nuevo tipo de código malicioso y la emisión del parche, ¿no? Y obviamente la actualización de los antivirus. Esto se conoce como la ventana de vulnerabilidad, es decir, entre que se descubre esta vulnerabilidad y entre que se libera el parche. Ese tiempo se conoce como la ventana de vulnerabilidad. La existencia de vulnerabilidades de día cero hace que sea fundamental adoptar un enfoque de defensa en profundidad en ciberseguridad,
que incorpore un conjunto variado de controles de seguridad superpuestos, ¿no? Recuerden que la defensa de profundidad habla sobre capas, ¿no? Estos controles deben incluir un programa sólido de gestión de parches, software actualizado, ¿no? El antivirus actualizado, gestión de configuraciones, control de aplicaciones, filtrado de contenido y otras protecciones adicionales. Cuando se utilizan todos en conjunto, estos controles superpuestos aumentan la probabilidad de que al menos uno de ellos detecte y bloquee intentos de instalación de malware. Anti-malware. Recuerda que no usar un anti-malware, recuerda que no utilizar un anti-malware es irresponsable. El anti-malware utiliza detección avanzada basada en software y cuenta con una base de datos extensa que le permite identificar una gran variedad de amenazas. ¿Qué acciones toma? Puede desinfectar el archivo infectado, puede poner el archivo en cuarentena hasta que un administrador lo revise, o puede eliminar el archivo para garantizar la integridad del sistema. Es fundamental mantener tu software anti-malware actualizado. La protección contra amenazas siempre está evolucionando, ¿no? Y el método heurístico utilizado por los anti-malware analiza el comportamiento de los archivos y programas para detectar posibles amenazas antes de que puedan causar daño. Hoy en día los antivirus no solo eliminan virus, también están diseñados para remover cualquier código malicioso si es necesario. Si encuentras un nuevo virus, lo primero que debes hacer es contactar a tu proveedor de anti-malware para confirmar si está mapeado. No esperes a contactar al tercero, contacta directamente al proveedor de ese software. Además, muchos proveedores ofrecen monitoreo continuo, ya sea a través de una consola propia o mediante un sistema de monitoreo integrado para garantizar la seguridad en tiempo real. Incluso hay otros que monitorean la integridad comparando los valores de hash de los archivos de los sistemas, ¿sí? Y si un hash cambia de manera inesperada, enviará una alerta con la notificación que corresponda. Las protecciones avanzadas contra amenazas incluyen los famosos EDRs, MDRs y WEBA. Es un nombre bien singular. Lo que indica la guía es que el EDR tiene como mínimo 4 capacidades. La primera capacidad que tiene es que analiza el uso de memoria, los archivos y la actividad de red de un endpoint. El segundo feature o capacidad es que automáticamente aísla las posibles actividades maliciosas. El siguiente es que está integrado a herramientas de inteligencia de amenazas y el último es que está integrado también con mecanismos de respuestas ante incidentes. Un MDR es un servicio de seguridad gestionado que combina tecnología avanzada con expertos de seguridad para monitorear, detectar y responder a amenazas en los entornos de una organización, incluyendo los endpoints. Un MDR es un servicio que incluye la gestión completa de un EDR. Mientras que un EDR requiere que los propios equipos internos gestionen la detección y respuesta ante incidentes, un MDR incluye un equipo de especialistas en seguridad que ofrece soporte continuo. Esto es útil para organizaciones que no tienen los recursos o la experiencia interna necesaria. Por otro lado, WEBA es una solución de seguridad que se enfoca en analizar el comportamiento de usuarios y de entidades dentro de una red. Utiliza Machine Learning, análisis de comportamiento y algoritmos avanzados para detectar anomalías que puedan indicar amenazas internas, accesos no autorizados o actividades maliciosas. Pero WEBA se enfoca más en usuarios, a diferencia de EDR que se enfoca más en endpoints. De hecho, sus mismos nombres lo dicen. Las herramientas que soportan WEBA utilizan análisis de comportamiento basado en inteligencia artificial y Machine Learning, como lo comenté hace unos segundos, para crear perfiles de comportamiento normales y detectar desviaciones, como un usuario accediendo a datos que normalmente no utiliza. Vamos a pasar al siguiente tópico que trata sobre los ataques a las aplicaciones. En este caso vamos a iniciar con Buffer Overflow. Un Buffer Overflow ocurre cuando un programa escribe más datos en un buffer de los que éste pueda almacenar o sobreescribir en la memoria. Esto puede permitir que un atacante ejecute código o cause un fallo en el sistema. Condiciones que debe cumplir un desarrollador al permitir un input para evitar buffer overflow. Primero, que valide el tamaño del input, o sea, es decir, que el tamaño del input nunca exceda el espacio de almacenamiento del buffer. Otra es validar y sanitizar cualquier entrada externa para asegurar que no contenga caracteres inesperados o maliciosos.
Otra también es que el usuario no pueda ingresar un valor inválido que genere que el programa trabaje fuera de los parámetros especificados. Muchas veces este tipo de vulnerabilidad se mitiga teniendo los sistemas actualizados y así también como revisiones de código y fuzzing. Hablamos de fuzzing en el capítulo 15, por si lo quieren revisar. Un backdoor es una puerta oculta en un software que permite el acceso no autorizado a los atacantes. Estos accesos se instalan de manera intencional, a menudo por un atacante o incluso por un desarrollador, con el fin de evitar los mecanismos de seguridad convencionales. Formas para mitigar los backdoors: revisiones de código, control de acceso, monitoreo y auditoría de cambios, escaneo de vulnerabilidad y autenticación multifactor, por supuesto. El escalamiento de privilegios ocurre cuando un usuario o proceso obtiene niveles de acceso más altos de los que debería tener y utiliza rootkits para otorgar acceso persistente y oculto a un atacante en un sistema comprometido. Con persistencia me refiero a que tenga acceso a lo largo del tiempo. Hay dos tipos principales de privilege escalation. Escalamiento vertical, que es que un atacante obtiene accesos a privilegios más altos, como pasar de usuario regular a usuario administrador o usuario root. Y escalamiento horizontal, que es que un atacante obtiene acceso a los privilegios de otro usuario con el mismo nivel de privilegio. Los controles de seguridad que se pueden utilizar para prevenir o bajar el nivel de riesgo de este tipo de ataques son mantener los sistemas actualizados, tener políticas de mínimo privilegio y también monitoreo de eventos a través del uso de un SIEM. Pasando al cuarto tópico, aquí veremos vulnerabilidades por inyección de código, en donde desarrollaremos primero los ataques SQL Injection, que hacen referencia a ataques en donde se insertan comandos SQL en la casilla donde se ingresa el nombre de usuario o en la URL de la página web para acceder, modificar o borrar datos en las bases de datos. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque las consultas de SQL no están debidamente sanitizadas. Es una de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web. Puede comprometer completamente toda una base de datos. Les voy a mostrar la pantalla de una aplicación web llamada Motidae, que es muy conocida y sirve para practicar pruebas de ethical hacking. ¿Sí? Es súper sencillo de utilizar y sirve para fines didácticos. Dicho esto, si agregas una comilla simple al formulario, por ejemplo, y si la aplicación no está sanitizada, es muy probable que te brinde una información similar a la que muestro en pantalla. Si observan, verán que hay mucha información, ¿no? Como que se está utilizando una base de datos MySQL, o como lo que estoy resaltando, que es un query en donde te dice explícitamente cuál es la sintaxis del comando que se utiliza cuando se ingresa un usuario y un password. Una aplicación web que está sanitizada debe brindar respuestas genéricas ante mensajes de error y no brindar tanta información como la que muestro aquí en pantalla. Vamos a ver ataques SQL Injection del tipo Blind Content. Este tipo de ataques ocurren cuando el atacante no obtiene directamente los resultados de una consulta SQL a una base de datos no sanitizada, pero puede inferir información de los datos observando cambios en la respuesta del servidor o de la base de datos, ¿no? También sobre cuál es el contenido que se regresa como respuesta o el comportamiento en general de la aplicación. Este slide lo he partido en dos partes. En el lado izquierdo se encuentra una aplicación web a la cual se le ingresa un dato válido y brinda una respuesta válida. Y en el lado derecho se encuentra la misma aplicación web a la cual se le ingresa un dato no válido, pero aún así la base de datos de SQL brinda una respuesta. Sí, ok, lo voy a mostrar en el siguiente slide. Entonces, digamos que en este sitio web se permite buscar usuarios por su número de DNI. Si introduces un número válido en el campo de búsqueda, puedes obtener los datos del usuario. El query es lo que ocurre por detrás de la aplicación cuando haces clic en el botón enviar. Entonces, lo que te dice ese query es que cuando le das a enviar, se seleccionará y se mostrará en pantalla el nombre y el apellido del usuario por el cual se ha consultado. Hasta ahí creo que todo está claro. Ahora, en el lado derecho
un atacante puede ingresar la siguiente consulta, ¿no? Agregando un comando adicional que de hecho es algo falso, ¿no? Porque 1 no es igual a 2. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué haría un atacante esto? Porque querrá ver si la base de datos respondería a este tipo de entradas, ¿no? Si pone algo verdadero, debería botar tal vez el mismo resultado, pero si pone algo falso, seguramente el resultado será diferente, siempre que la base de datos no esté sanitizada y permita que se ingresen ese tipo de consultas. Entonces, en nuestro ejemplo de base de datos no sanitizada, el query se vería como lo estoy mostrando aquí. O sea, lo que se está ingresando en el formulario, ¿no? En el primer cuadro de DNI. Y el output, pues no mostraría nada, estaría en blanco. ¿Y esto por qué? Porque la base de datos entiende la incongruencia y no mostraría ningún resultado. ¿Y esto en qué ayuda al atacante? A entender que aparte del número del DNI, la base de datos también responderá a los comandos adicionales que se ingresen luego del número de DNI. En este caso entonces, y para concluir, el atacante infiere que si ingresa más comandos y con tiempo y con paciencia, podrá obtener información de esa base de datos. Eso es algo que definitivamente no debe ocurrir. Un blind timing SQL injection es un tipo de ataque de inyección SQL en el que un atacante utiliza el tiempo de respuesta del servidor para inferir también información sobre la base de datos. ¿Cómo funciona? En este ataque, el atacante ejecuta consultas de SQL que fuerzan retrasos controlados en la respuesta del servidor. Dependiendo de si la consulta devuelve un valor verdadero o falso, el servidor se retrasará o no, lo que permite al atacante deducir datos como el contenido de las tablas, los nombres de columnas, etcétera, etcétera. Supongamos que una consulta vulnerable de inyección es la que muestro en pantalla. Un atacante puede modificar el parámetro ID, que es el primer cuadro del lado derecho, por cierto, para ejecutar una consulta que fuerza un retraso cuando el valor evaluado es verdadero, ¿no? ¿Qué valor se evalúa aquí? Si el ID del usuario admin es 1, el servidor se deberá retrasar 5 segundos antes de responder. Si no es admin, responderá inmediatamente. El atacante, observando el tiempo de respuesta, deduce si la condición fue verdadera o falsa. Con suficiente tiempo y con repeticiones puede extraer datos de las bases de datos. Los ataques SQL Injection son un tipo de ataque de código de inyección, pero definitivamente hay muchos otros más. Un Command Injection Attack es un tipo de vulnerabilidad en la cual un atacante inserta comandos del sistema operativo en un programa o aplicación que ejecuta comandos directamente en la terminal o shell del servidor. Esta vulnerabilidad ocurre cuando la entrada del usuario no está debidamente validada, permitiendo al atacante ejecutar cualquier comando en el servidor. Supongamos que una aplicación web tiene un formulario que permite a los usuarios ingresar un número de dominio para hacer un ping y verificar la conectividad. No sé, google.com, ¿no? Entonces tú ingresas google.com en ese formulario que está en blanco en la parte de arriba donde dice dominio y pues enviará ping para verificar esta conectividad. Lo que hace esta aplicación por atrás es enviar, como les repito, un ping al dominio cuando este se agrega al formulario, pero lo que haría un atacante luego de confirmar que la aplicación es vulnerable es convertir el comando en el comando que estoy mostrando en el segundo cuadro, enviando así un ping a, en este caso, ¿no?, example.com y este comando que es para borrar datos. El comando, como les comento, rm-rf es realmente extremadamente peligroso, ya que eliminaría todos los archivos del servidor, con lo cual el atacante habría logrado ejecutar comandos arbitrarios en el sistema debido a la falta de validación de entrada. Vamos con el siguiente tópico que trata sobre las explotaciones de las vulnerabilidades de autorización. Vamos a revisar aquí algunas vulnerabilidades que se pueden generar en la autorización, es decir, cuando intentamos ver archivos o objetos para los que no tenemos los accesos necesarios. Uno de ellos es IDOR o Insecure Direct Object References.
que ocurre cuando una aplicación permite accesos a objetos internos, como archivos o IDs, sin verificar obviamente los permisos. En este caso, lo que sucede es que un usuario malintencionado puede modificar parámetros para acceder a datos restringidos. Es una falla en los controles de acceso, lo que puede exponer datos sensibles, como lo voy a mostrar en breve. Entonces, voy a utilizar una herramienta llamada Burp Suite, ¿sí? Que es una herramienta intrusiva que se utiliza para brindar servicios de ethical hacking. Bueno, también se puede utilizar para atacar en realidad. En ese contexto, Burp Suite tiene en su página web oficial una página llamada Portswigger, con decenas de laboratorios en donde podrán practicar de manera sencilla cómo es hacer un SQL injection, un cross-site scripting y así como ataques como el que les estoy hablando ahorita, un IDOR. Entonces les voy a mostrar pantallas de un laboratorio que hice de cómo es un IDOR, que como les repito es súper sencillo, no es nada del otro mundo y ahí mismo te dan la solución para que puedas entender a qué se refiere. Como ven, el objetivo principal es obtener el user y el password de Carlos. De hecho, es el objetivo en varios laboratorios. Esta pantalla que estoy mostrando es la pantalla inicial del laboratorio y solo debemos seguir los pasos. Como verán, en el primer paso nos indican que debemos acceder al laboratorio, lo que está en un botón naranja. En el siguiente paso indican que debemos ir al link de Live Chat, ya que hace referencia al chat que se tiene con una persona, como si fuera una situación normal. Luego te dice que envíes un mensaje y hagas clic en View Transcript, que es el que guarda las notas de la conversación que has tenido con la otra persona. Como ven, puse cualquier cosa en el chat y automáticamente la aplicación respondía, porque es un laboratorio de prueba. Luego vas a la herramienta que intercepta las comunicaciones llamada Burp Suite, ¿no? Y realizas una revisión del archivo llamado transcript/2 que estoy encerrando en un cuadro en verde que está al lado izquierdo de la pantalla. En el otro cuadro rojo ven la parte de la conversación que tuve con la aplicación. Luego de hacer el cambio del valor que te indican en los pasos previos, envías el mensaje al servidor y te responde con la conversación, y en dicha conversación se encuentra el password que le envían a Carlos. Ustedes pensarán, pero profe, ahí en ningún momento dice que le pertenece a Carlos, pero si en algún momento realizan ese laboratorio verán que solo hay dos archivos, si no hay dos. Ahora, ingresas el usuario y password de Carlos y culminas el laboratorio. Como verán, lo que sucedió es que intercepté la comunicación, busqué un archivo al que no debería tener acceso, pero por no tener un control de acceso eficiente, pude obtener un archivo que incluso contenía información confidencial, como es en este caso. Ese es un IDOR. Es bastante sencillo para aclarar los conceptos de qué es un IDOR, un SQL injection y varios de los que he explicado aquí. Tengo más adelante pensado realizar tutoriales de cómo realizar estos laboratorios, pero sí necesito de su ayuda apoyando al canal, suscribiéndose y dándoles likes para saber que estamos por el camino correcto. Mi proyecto es grande, así como este curso. También quiero liberar cursos pendientes que tengo planificados, como el curso de Cybersecurity Certified de ICC Cuadrado, que también es llamado CC, el CCSP, ¿no? Así como sacar cursos más técnicos como seguridad en Azure, seguridad en AWS, pero definitivamente depende de ustedes, de su apoyo, ya que, como verán, realizar el trabajo solo es bastante más complicado y extenso. Entonces, suscribiéndose al canal, dándole likes, a nosotros, bueno, a mí en realidad me ayudan un montón. Ahora vamos con Directory Traversal. En este tipo de ataques, el atacante manipula las rutas de archivos para acceder a directorios fuera de su alcance permitido. Esto le permite leer, modificar o ejecutar archivos en ubicaciones no autorizadas. La vulnerabilidad ocurre cuando no se controlan correctamente las rutas de archivo. Es decir, esto afecta a la seguridad del servidor al permitir acceso a datos críticos y también puede comprometer configuraciones o credenciales. Como ven en la pantalla, estoy en mi PC local y tengo la ruta de mi página web llamada ejemplo.com y quiero ir a la carpeta que he creado llamada descargas,
Luego de cargar la página, que por temas de espacio en la presentación no lo coloco porque tendría que poner 3 o 4 páginas súper grandes, y ahí podría ver la imagen que estoy buscando. Pues hasta ahí todo bien, o sea, todo lo que está hasta el paso 2, ¿no? Pero este tipo de ataque viene cuando intento cambiar la ruta en la URL de la aplicación web para ver si me aparece algo agregando la siguiente ruta que detallo en el paso 3. Si no está debidamente sanitizado, podría ver los usuarios que existen en el sistema, ya que ahí es donde se guardan los usuarios en Linux. Ahora vamos al siguiente tópico y revisaremos a alto nivel cómo explotar las vulnerabilidades web que puedan encontrarse. Tenemos 3 tipos de ataques que vamos a desarrollar y que se indican en la guía. Vamos a hablar primero vamos a hablar primero de el tipo cross-site scripting, que también es llamado XSS, y de este tipo de ataques hay 2 subtipos, como el Reflected XSS y el Stored XSS. El Reflected se genera cuando el atacante inyecta un script malicioso en la solicitud que es reflejada en la respuesta del servidor. El script se ejecuta en el navegador del usuario, comprometiendo obviamente sus datos. Este tipo de ataques es temporal, ya que no se almacena en el servidor. Se usa para robar sesiones o redirigir a otros sitios. El ejemplo que estoy mostrando en pantalla es también de un laboratorio súper sencillo de Pursuer, en donde indican que debes acceder al laboratorio, el botón color naranja, y copiar y pegar el código que está ahí en el formulario. Es decir, seguir el paso 1 y el paso 2, hacer clic en Search, el botón morado, y te aparecerá el mensaje que ingreses ahí. Por ejemplo, en el laboratorio sugieren colocar el número 1, pero yo ingresé la palabra hello y lo que se mostró o lo que se reflejó en pantalla fue el mensaje que yo coloqué. Para recapitular, el cross-site scripting es un tipo de ataque en donde te podría mostrar en pantalla un mensaje tan simple como esto, o un mensaje donde te puedan estar pidiendo tu usuario y contraseña o tu número de tarjeta. El Stored XSS, que a diferencia del Requested, el script malicioso se almacena en el servidor, no es tan temporal en realidad, sino más bien permanente, y se ejecuta cada vez que los usuarios acceden a la página afectada. Es más peligroso que el Reflected XSS, ya que afecta a múltiples usuarios. Los datos inyectados permanecen en la base de datos, lo que permite ataques a largo plazo, como lo comenté hace unos segundos, ¿no? Y esto puede comprometer cuentas o robar información sensible, y también es un poco más difícil de detectar y corregir. En este laboratorio de Pursuer, al igual que el anterior, agregué un script que te brinda en el ejemplo una serie de pasos que debes de seguir. Sí, los aliento a utilizar estos laboratorios de Pursuer, llamados Pursuer, porque la verdad es que sí, son súper sencillos y sí te ayudan a clarificar conceptos. No tienes que hacerte desde el inicio hasta el final, porque como te digo son más de 200, pero puedes ir avanzando en los laboratorios de autenticación, en los laboratorios de cross-site scripting. No hay un orden específico, pero si tienes alguna duda de algún tipo de ataque, puedes ir directamente ahí y eso te puede ayudar bastante. Muestro aquí en la presentación un extracto del laboratorio donde se pega en la casilla comentarios el script malicioso, ¿sí? Y con eso se guarda el código dentro del servidor que será usado cada vez que un usuario ingrese a esta página web, y con eso se soluciona el laboratorio, porque este script ya se guardó, ¿no?, en el servidor. Por eso es Stored XSS, ¿no?, porque se guarda en el servidor, en el lado del servidor. El segundo tipo de ataque es el Request Forgery, que también tiene 2 subtipos: el Cross-Site Request Forgery o CSRF, o el Server-Side Request Forgery o SSRF. Hablando del primero de ellos, este es un tipo de ataque que ocurre cuando un usuario autenticado es manipulado para ejecutar acciones no deseadas en un sitio web, lo que permite al atacante enviar solicitudes maliciosas que el sitio interpreta como legítimas. Esto puede ser aprovechado para modificar configuraciones, realizar compras o transferir fondos, afectando la integridad de las operaciones realizadas por el usuario, siempre y cuando
este se encuentre autenticado en el sitio. Un ejemplo puede ser que le envíes un enlace malicioso a un usuario autenticado que, al hacer clic, ejecuta una acción como cambiar su dirección de correo en su cuenta sin que lo note. De esa manera, todas las notificaciones le llegarán a la cuenta del atacante. El otro subtipo es el Server-Side Request Forgery o SSRF, y aquí el atacante induce al servidor a realizar solicitudes no autorizadas hacia recursos internos o externos. Esto se realiza interceptando los envíos entre un usuario y un servidor. Puede exponer servicios internos que no estén disponibles públicamente, como ingresar a carpetas u objetos privilegiados e incluso a acceso a servicios o redes internas. Se explota cuando las entradas no son debidamente validadas, obviamente. Un ejemplo de Portswigger es que aquí intercepté una comunicación entre un servidor y un cliente y envié una entrada para que eliminen el usuario Carlos. Si se dan cuenta, esto está dentro del payload. El tercer ataque de este tópico es el llamado Session Hijacking o secuestro de sesión, que ocurre cuando un atacante roba la sesión activa de un usuario autenticado. Esto le permite suplantar al usuario y acceder a su cuenta sin necesitar sus credenciales. Se puede hacer interceptando toques de sesión o cookies, y afectar la confidencialidad de las cuentas y los datos de los usuarios. Es común realmente en conexiones no seguras o con tokens vulnerables. Un ejemplo es que puedes estar en una red pública e interceptar la cookie de sesión de un usuario que está dentro de una página web. Con esa cookie accedes a la cuenta del usuario sin necesidad de su contraseña. ¿Esto por qué? Porque la cookie se genera a partir de los datos de autenticación del usuario, es decir, el ID, ¿no?, el username y el password. El mejor control contra un ataque de Session Hijacking es la implementación de cifrado, específicamente utilizando HTTPS, para asegurar que los datos transmitidos entre el cliente y el servidor estén cifrados. Esto evita que un atacante pueda interceptar o manipular la sesión de un usuario. Este cifrado es a través de TLS, como lo expliqué en el capítulo 7, 11 y 12 por si quieren revisar. Input Validation es el proceso de asegurarse de que los datos de un usuario, los datos que un usuario introduce en un sistema son correctos, seguros y esperados. Esto es crucial para evitar vulnerabilidades como inyecciones de código, ya que los datos no válidos o maliciosos pueden ser usados para explotar fallos de seguridad. Existen dos enfoques principales para la validación de entradas. El primero, que es Input Validation Whitelisting. Solo en este caso se aceptan aquellos valores que son considerados válidos o seguros. Esto implica definir un conjunto de entradas permitidas, ¿no?, es decir, la whitelist. Este enfoque es más seguro porque limita las entradas a un conjunto específico de caracteres, lo que reduce el riesgo de que datos maliciosos se puedan colar. Es el más efectivo a comparación del siguiente, que es el blacklisting. Un ejemplo de esto es si se espera que un campo solo contenga números del 0 al 9, cualquier otra entrada, como letras o símbolos, debería ser rechazada. Input Validation Blacklisting, este enfoque rechaza datos que coincidan con una lista de entradas peligrosas o indeseadas, ¿no?, la blacklist. Sin embargo, no es tan seguro como el whitelisting, ya que es difícil anticipar todas las posibles entradas maliciosas. Un ejemplo de este tipo es si se prohíben caracteres como corchetes cerrados, abiertos, ¿no?, para evitar inyecciones de HTML, pero no se tiene en cuenta otros símbolos que podrían utilizarse en un ataque diferente, ¿no?, como las comillas, etc. Un WAF es un sistema de seguridad diseñado para proteger aplicaciones web, filtrando y monitoreando el tráfico HTTP entre una aplicación web y el exterior. El WAF analiza las solicitudes entrantes para detectar y bloquear ataques comunes como SQL injection, cross-site scripting, file inclusion, entre otros. A diferencia de los firewalls tradicionales que protegen redes, un WAF se enfoca específicamente en la protección de aplicaciones web, asegurando que solo las solicitudes legítimas lleguen a ellas y, desde el punto de vista de arquitectura, se encuentran siempre delante del servidor web. Pueden implementar reglas de filtrado basadas en whitelisting o blacklisting.
Tenemos también las consultas parametrizadas, que son consultas de SQL en las que los datos se pasan como parámetros en lugar de ser concatenados en la consulta. Esto previene ataques de SQL injection al separar el código SQL de los datos introducidos por los usuarios. En el ejemplo que coloco aquí, el valor de user input se añade directamente a la consulta sin validación ni sanitización. En cambio, en el segundo query, el valor de usuario ingresará como un parámetro, por lo que solo responderá al valor que se haya ingresado. El siguiente, que es Stored Procedures, son instrucciones SQL predefinidas que se almacenan en la base de datos y se ejecutan en el servidor. Es decir, del lado de la aplicación se envían parámetros y, como la base de datos ya tiene las consultas predefinidas, solo recepciona los parámetros. Realiza el query y envía el resultado. Al encapsular las consultas SQL, proporcionan una capa adicional de seguridad al evitar que los usuarios puedan manipular directamente el código SQL. Data Minimization es una práctica de seguridad que consiste en recopilar y almacenar solo los datos necesarios para un propósito específico. Esto reduce la cantidad de información sensible que podría ser expuesta en caso de una violación de seguridad. Un ejemplo, si solo necesitas el nombre y la edad de un usuario para un formulario, no deberías almacenar su dirección completa o datos financieros adicionales. Code Security se refiere a las prácticas y medidas para proteger el código fuente y los binarios de software contra amenazas, asegurando su integridad, autenticidad y resistencia frente a vulnerabilidades. Aquí te explico algunas técnicas como Code Signing, que es una técnica que consiste en firmar digitalmente el código para garantizar su autenticidad e integridad. Utiliza certificados para asegurar que el código no ha sido alterado desde que fue firmado y que proviene de una fuente confiable. Code Reuse, que es reutilizar el código existente, reduce obviamente el tiempo de desarrollo, pero puede introducir vulnerabilidades si el código no es seguro, ¿no? El desafío es asegurarse de que el código reutilizado esté bien auditado y libre de fallos o vulnerabilidades conocidas. Code Repositories, estos son lugares donde el código se almacena y gestiona de forma colaborativa, ¿no? Como GitHub, GitLab, etc. Es crucial para implementar controles de seguridad como la autenticación multifactor y el cifrado para proteger estos repositorios de accesos no autorizados o manipulaciones. Integrity Measurement, que mide y monitorea la integridad del código para detectar cualquier cambio no autorizado. Esto puede implicar el uso de funciones hash o firmas digitales para verificar que el código no ha sido modificado entre diferentes estados, por ejemplo, entre el desarrollo y el pase a producción. Application Resilience se refiere a la capacidad de una aplicación para continuar operando de manera segura incluso frente a ataques o fallos. Incluye prácticas como la redundancia, manejo de errores y la capacidad de recuperar un estado seguro tras una interrupción. Bien, y pasando al último tópico de este capítulo, otros controles de seguridad de aplicaciones adicionales son los que están relacionados con las prácticas de código seguro, como los comentarios en los códigos fuentes, ¿no? También los manejos de errores y el manejo de credenciales en el código. Source Code Comments, que son los comentarios en el código fuente que ingresan los desarrolladores, ¿no? Para poder explicar fragmentos del código o brindar contextos. Estos comentarios no son ejecutados por el sistema y obviamente están destinados a facilitar la comprensión del código por parte de los siguientes desarrolladores que puedan tocar el código. Riesgos de seguridad que pueden haber aquí: si los comentarios incluyen información sensible como detalles de la infraestructura, rutas a sistemas críticos o incluso contraseñas, pueden ser pues, obviamente advertidos por alguna herramienta de escaneo. Los comentarios pueden ser leídos por cualquier persona que tenga acceso al código y, si es que se filtrase, podrían proporcionar información valiosa a los atacantes.
¿Cuáles podrían ser unas buenas prácticas en este caso? Sería evitar incluir información sensible o detallada en los comentarios y asegurarse de que los comentarios sean eliminados o revisados, como les comentaba, incluso escaneados antes de liberar el código al público. Segundo punto, que es error handling, que trata sobre el manejo de errores y que la idea es que se pueda anticipar, detectar y responder adecuadamente a las excepciones o fallas que ocurren durante la ejecución de un programa. Un manejo adecuado de errores asegura que el sistema continúe funcionando de manera controlada y no exponga información sensible. ¿Qué riesgos de seguridad podrían haber aquí? Si el manejo de errores no está bien implementado, puede provocar fugas de información o permitir que los atacantes exploten vulnerabilidades. Por ejemplo, mensajes de error detallados pueden revelar estructuras de bases de datos o información del sistema, ¿no? Esta información del sistema puede ser la versión de algún tipo de sistema operativo el cual pueda tener vulnerabilidades y los atacantes podrían aprovecharlos para atacar ese tipo de vulnerabilidad de ese sistema operativo en específico. Algunas buenas prácticas sería implementar mensajes de error genéricos para los usuarios finales, ¿no? Mientras se registran los detalles de estos errores en logs internos seguros. Otra buena práctica sería nunca exponer información del sistema o datos confidenciales en los mensajes de error. El tercer punto, que es hard-coded credentials, que en este caso las credenciales son nombres de usuarios, contraseñas o claves de aplicaciones que están incrustadas directamente en el código fuente. Los desarrolladores a veces hacen esto para facilitar el desarrollo o el despliegue rápido del software. ¿Qué riesgo de seguridad hay aquí? Es una práctica muy peligrosa porque las credenciales quedan expuestas si el código es accesible, ya sea a través de un repositorio público, una fuga de código o mediante la ingeniería inversa de los binarios. Los atacantes pueden explotar fácilmente estas credenciales para obtener acceso a sistemas críticos. Unas buenas prácticas también aquí en este punto sería nunca incluir credenciales directamente en el código, usar variables de entorno, archivos de configuración seguros o gestores de secretos como HashiCorp Vault o Secrets Manager de AWS para almacenar credenciales de forma segura. Bien, con este capítulo culminamos el capítulo 21, que es el segundo de los dos capítulos que están comprendidos dentro del dominio 8. Y también con esto culminamos el curso 6SP. Les agradecemos mucho por su atención en todo este curso. ¿Sí? No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente curso.